Usted hizo referencia al trasfondo religioso de nociones como teoría, fenómeno, eudaimonía y por supuesto de el aspecto teándrico del concepto de sabiduría en los griegos. La pregunta es, ¿el aspecto religioso no estaría condicionando negativamente a la noción de sabiduría en la cultura de la Grecia clásica? Bueno, ese es un planteo muy interesante que hay que afrontar con claridad, porque habría que responder a esto siguiendo dos líneas distintas. En primer lugar, la cuestión de si el trasfondo religioso del concepto de sabiduría o de cualquier otra noción en una tradición cultural se puede considerar negativo o positivo. Primera línea de reflexión. Y acá distinguiría yo a su vez dos instancias para responder. En primer lugar, existe toda una interpretación de la tradición griega clásica que está asociada a la mentalidad inmanentista, racionalista y despreciativa de la religión. La mentalidad interpretativa de la tradición antigua, de la tradición clásica, que surge sobre todo en el siglo XVIII, se elabora sistemáticamente en relación con la ideología racionalista del siglo XVIII, y esta parte del presupuesto de que lo religioso, identificado primariamente en ese contexto histórico con la fe cristiana, es un mal, porque estas ideologías racionalistas son anticristianas en su raíz. En esa perspectiva jamás se asocia la filosofía de los antiguos griegos a la religión. Al contrario, se entiende que es un pensamiento racional, superador de la mitología, que sería lo que está asociado en la Grecia antigua a la religión. Y como es racional, tiene que estar disociado de lo religioso, porque la racionalidad y la religiosidad se oponen entre sí. Esta visión, que en parte elaborada a lo largo de los siglos XIX y XX sigue vigente hoy día en ciertos ambientes culturales, es una visión que en primer lugar es esencialmente falsa, porque parte de la inmanentización del hombre y de la pretensión de que el hombre se hace más perfecto y más plenamente hombre y progresa históricamente en la medida en que más se hace autónomo, para usar la palabra de Kant, y menos heterónomo, es decir, menos dependiente de la trascendencia. Esta es una de las falsedades más terribles y más devastadoras de la ideología inmanentista del Occidente desde el siglo XVIII en adelante. Pero además es falsa desde el punto de vista histórico esa postura, porque piensa en categorías totalmente ajenas a la tradición griega clásica. Para la mente griega antigua, la religión, lejos de ser algo irracional, es algo esencialmente vinculado a la racionalidad. Más aún, es, para decirlo con una expresión que aparece en un padre de la Iglesia del siglo III, que es San Gregorio el Taumaturgo, y que con esto no hace más que expresar, con esta frase que voy a decir, no hace más que expresar la concepción griega común, vulgar. La religión es un privilegio de la criatura racional. Es decir, primero que nada es un bien. El concepto de privilegio quiere decir que es un bien. Pero es un bien diferencial, por eso es un bien que distingue, que diferencia a la criatura racional. Porque solamente la criatura racional puede conocer a Dios, dirigirse a Él reverentemente, tributarle culto y vivir de cara a lo trascendente. Ese es un privilegio propio de la criatura racional. El problema de toda la concepción inmanentista es que ha puesto el bien del hombre en la negación de Dios, que es lo que Henri de Lubac llama el drama del humanismo ateo.
Es decir, si hay que promover al hombre, hay que negar a Dios. Esa dialéctica viciosa está detrás de esa valoración despectiva de la condición o la identidad religiosa de cualquier cosa, en cualquier cultura. Ahora, despejada esta primera instancia de reflexión, ahora podemos pasar a otra. El trasfondo religioso de la Grecia clásica, aún partiendo de una concepción adecuada de lo que es la religiosidad como propiedad del hombre por ser el hombre un ser racional, y por lo tanto algo que está esencialmente vinculado a todos los aspectos de la vida espiritual del hombre, como por ejemplo la sabiduría o la vocación del hombre al saber. Aún partiendo de ahí, uno podría diferenciar trasfondos religiosos de distinta cualidad, porque si nosotros desde una visión cristiana distinguimos la religión sobrenatural de la religiosidad natural, y a su vez la religiosidad natural es un esfuerzo del hombre por vincularse con la divinidad, del modo en que se la conciba según alcance el hombre naturalmente a pensar el ser de Dios en distintas culturas, o el ser de la divinidad en distintas culturas y tradiciones. Esa religiosidad humana puede ser más o menos perfecta, tanto en sus nociones como en sus actitudes, como en sus dimensiones culturales. Podemos tener religiosidades que partan de una noción tan inadecuada de la divinidad que en el fondo sean religiones que se aproximan a ese concepto totalmente negativo de idolatría que encontramos en la Biblia, ¿no? Es decir, que están poniendo en lugar de Dios algo tan radicalmente otro que el Dios auténtico, el Dios verdadero, que en el fondo son religiones que oscurecen al hombre más que iluminarlo. Entonces, el trasfondo religioso puede ser de distintas cualidades. No toda religión es equivalente a cualquier religión. La religiosidad humana no es un terreno de homogeneidad absoluta. Hay religiosidades. Una cosa es la religiosidad natural del hombre, que es una disposición del hombre y es una vocación del hombre, además de ser una propiedad suya, ¿no? Otra cosa es el modo en que esa religiosidad se desarrolla en concreto en ciertos contextos históricos, porque ahí intervienen tanto la vocación del hombre hacia lo trascendente y su capacidad de alcanzar cierto conocimiento, cierta noción de lo trascendente y vincularlo a los aspectos más profundos y relevantes de la condición humana, pero interviene también la condición del hombre como criatura caída y por lo tanto ciertas oscuridades del hombre que a veces distorsionan o manipulan la religiosidad humana buscando como fin solamente al propio hombre. Y ahí tenemos como esos fenómenos, se dan esos fenómenos de religiosidad que podríamos llamar desviada u oscura, ¿no? Que entenebrecen al hombre, pero de nuevo se trata de un fenómeno propio de la vida espiritual humana y del hombre por ser racional precisamente, pero una criatura racional que tiene sus limitaciones, sus deficiencias y además su fragilidad. En el caso del trasfondo griego, lo que tendríamos que plantearnos es en qué medida esa religiosidad griega clásica, o la religión de la Grecia clásica, es un auténtico camino hacia lo trascendente, eso que los padres de los primeros siglos de la Iglesia llaman la presencia de las semillas del logos en la realidad humana, y en qué medida, en cambio, es una religiosidad más bien oscura que impide al hombre buscar la verdadera trascendencia, ¿no? Lo que yo he tratado de enfatizar es esos aspectos de la religión de la Grecia clásica que son auténtica religiosidad y religiosidad que encamina al hombre hacia la verdad. Y hay en el trasfondo de la religión griega antigua elementos muy importantes en ese sentido. Esa religión no se puede identificar con una religión revelada. Es una religión que tiene también aspectos oscuros.
pero es una religión en la cual existen ciertas nociones, a las que yo he tratado de hacer alusión, que fundamentan, primero que nada, la visión de la totalidad de la realidad como una realidad ordenada, y en ese sentido positiva, buena. El conjunto de la realidad tiene un trasfondo de bien. Esto va asociado a un concepto de la divinidad. La divinidad no está pensada simplemente como poder, sino que además es un poder asociado a cualidades de orden trascendente, a perfecciones, como la justicia, la bondad. Y por lo tanto, el orden divino es un orden no de mera fuerza, o de mero ejercicio de poder de una divinidad arbitraria, caprichosa, o incluso hostil al hombre, sino que el orden divino es un orden basado en la sabiduría, en la justicia. Y en ese sentido, de nuevo, hay una religiosidad que se encamina hacia la verdad. Esos trasfondos religiosos, lejos de ser un mal para la concepción griega de sabiduría, son un bien. Y son lo que permite, a su vez, desde el punto de vista histórico, que ese concepto griego de sabiduría sea luego asumido por la tradición cristiana y planificado por ella. Porque hay una convergencia entre ese trasfondo religioso, imperfecto, incompleto, y la verdad revelada. Pero ahora viene el último aspecto que podríamos tratar de esta cuestión. El decir que hay un trasfondo religioso en esas nociones condiciona negativamente el concepto de sabiduría. Esto nos lleva al último aspecto que yo quería plantear, y es este. Lo hemos abordado también en alguna medida en la primera clase. La filosofía siempre se asienta sobre un trasfondo. Siempre presupone una cosmovisión. Ahora bien, el factor religioso es un elemento central de toda cosmovisión. Toda cosmovisión implica una religiosidad. Esa religiosidad puede ser más o menos positiva, más o menos luminosa, más o menos oscura, pero está siempre presente. Es imposible una cosmovisión que carezca de toda religiosidad, al menos implícita, porque en la cosmovisión se trata de la concepción de la totalidad de la realidad, y no se puede concebir de alguna manera, sea la que sea la totalidad de la realidad, sin una referencia a lo absoluto. Si no, la inteligencia no estaría pensando en la totalidad de la realidad. Ahora, el modo en que se discierna esa referencia a lo absoluto es un modo religioso, formalmente religioso, que, insisto, podrá estar más o menos desarrollado, explicitado, entendido como religioso por la propia cosmovisión o no, pero es religioso. Y esto es lo que le pasa a la visión del inmanentismo. La visión del inmanentismo también tiene su trasfondo religioso, aunque no lo reconozca. Es una religión que hace del hombre el objeto de todo culto y fundamentalmente del objeto de adoración. Es decir, hay una religión que podemos llamar antropolátrica. Es una religión que participa precisamente en gran medida de eso que yo he llamado hace un momento la desviación o la curvatura de la religión, que aparta al hombre de lo trascendente cuando la religiosidad apunta naturalmente hacia lo trascendente, ¿no? Pero la religión se puede entenebrecer, se puede oscurecer en virtud de la soberbia del hombre, de la vanidad del hombre, del egoísmo del hombre, y transformarse en un instrumento de mera autoexaltación del hombre por el hombre, o de los más mezquinos intereses del hombre por el hombre mismo. De manera tal que, en ese caso, tendremos una religión, pero no una religión luminosa, sino una religión que le pone al concepto de sabiduría o de saber unos trasfondos que son más bien oscuros, pero también los pone. Si alguien pretende que concibe la sabiduría o el saber sin un trasfondo religioso, está pretendiendo algo que en el fondo es imposible, porque todo concepto de saber y de sabiduría están asociados a cierta cosmovisión, insisto, y la cosmovisión presupone cierta vinculación o cierta relación al absoluto. Esta relación puede entenderse como absoluta negación de lo absoluto, o absoluta negación de la capacidad del hombre de relacionarse con lo absoluto, si es que esto existe.
Podrá ser atea, podrá ser agnóstica, esa concepción, pero ahí tenemos una actitud religiosa de por medio. Y una actitud religiosa que, como parte de una cosmovisión, condicionará lo que se llame sabiduría. Esas desviaciones también están presentes en la Grecia antigua, pero no precisamente son constitutivas de la tradición de la filosofía. Así encontramos, por ejemplo, en la sofística, la idea de que el sabio es aquel que sabe lograr que una persona cualquiera piense que lo que creía bueno es malo y que lo que creía malo es bueno. Esto lo dice Protágoras en el Protágoras de Platón. Él dice, no, nosotros no negamos que haya sabiduría, que haya sabio, pero llamamos sabio aquel que puede hacerle pensar a un hombre cualquiera que lo que creía que era bueno es malo y que lo que creía que era malo es bueno. Ahí hay un concepto de sabiduría que tiene un trasfondo religioso que llamaríamos de nuevo antropocéntrico en ese caso, y utilitario, pragmático, exitista, todo lo que se quiera, pero es un cierto trasfondo religioso. En ese caso, la mentalidad de la sofística se ha separado del trasfondo común de la religiosidad griega y ha instaurado un trasfondo religioso opuesto a esa religiosidad común y tradicional. Y lo mismo pasa en otras instancias históricas posteriores, y lo mismo pasa hoy. El concepto de sabiduría podrá ponerse en la capacidad hoy día, por ejemplo, en tradiciones afines a la sofística, en la capacidad de generar un discurso que perturbe toda idea de una verdad absoluta, porque se entiende que esa idea es un mal y que el único bien es el relativismo. Pero ahí de nuevo tenemos una concepción de presunta sabiduría que hoy día ni siquiera se nombra como tal, porque el término sabiduría resulta demasiado trascendente y resulta algo que hay que evitar inclusive, ¿no? Pero ahí tenemos una actitud que tiene un trasfondo religioso y que procura un cierto marco para un ideal sapiencial de algún tipo, que no está explícito, pero que está por lo menos implícito. Entonces, lo que yo diría en esta última reflexión es que, más allá de todos los errores objetivos que se pueden encontrar en la visión racionalista, primero, como concepción en general de lo que es el hombre y lo que es la religiosidad humana, segundo, como concepción de lo que es la cultura griega antigua, más allá de todo eso, el tema de fondo para responder a la pregunta estaría en reflexionar sobre cómo toda cosmovisión implica una dimensión religiosa y cómo todo ideal de sabiduría, insisto en esto, se lo presente explícitamente o no, implica un trasfondo religioso. Ahora, religioso ahí quiere decir no religiosamente positivo o religiosamente negativo, sino religioso estructuralmente, formalmente religioso, que podrá tener una orientación positiva o negativa según la cualidad de esa religiosidad del trasfondo.